Buenos días, amigos y hermanos. Nuevamente te estamos dando la bienvenida a este programa Conectados con el Cielo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Te invito a que cerremos nuestros ojos y que le demos una plegaria de oración, como siempre, para iniciar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Estamos agradecidos, Señor, porque nuevamente estamos en un día más de vida. Estamos estudiando su santa palabra. Pedimos de su Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y así, Señor, poder entender lo que usted nos quiere decir en este día. Bendiciones pedimos para todos aquellos que nos sintonizan y gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. En su Hijo amado lo pedimos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nuevamente te damos la bienvenida en este día, miércoles 8 de noviembre. La misión de Dios, mi misión, el título general de nuestro estudio de este trimestre y el tema de esta semana, motivación y preparación para la misión. En este día, miércoles, el título del estudio es Ustedes lo crucificaron. Cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, dijo Jesús, y serían bautizados en el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1:8. Y nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego en el libro de Hechos, siempre en el capítulo 2, del verso 1 al 41, se describe cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los seguidores de nuestro Señor. Iremos por partes en nuestro estudio. En Hechos 2, 3 y 4 vamos a leer qué sucedió cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre este grupo de israelitas. Y el verso 3 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Por medio del Espíritu Santo fueron capacitados para predicar a todos aquellos que estaban en Jerusalén, ya que en ese momento habían muchísimas personas que no estaban convertidas, personas de otros lugares. Según se dice en los siguientes versículos, en el 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, dice el verso 10, y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de nuestro Dios. Está claro el texto. Le dieron el don de lenguas, el don de poder expresarse en cada uno de los idiomas de las personas que mencionamos o de los lugares, países, regiones que yo acabo de mencionar. Frigia, Panfilia, Egipto. Se les escuchó o se les dio el don de hablar a los israelitas en esos idiomas, ese don de lenguas, para poder predicarles la palabra. Así que para predicarles a las personas de estos lugares fueron seleccionados los discípulos y capacitados para la predicación. Con lo cual muchos de los que escucharon la palabra de nuestro Dios se arrepintieron y aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y muchos de estas personas estuvieron presentes durante la crucifixión de nuestro Señor Jesús. En Hechos 2:23 se puede leer lo siguiente. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Podemos ver que Pedro les predicó y les presentó y les reprendió, haciéndoles ver que ellos fueron los que habían matado a nuestro Señor Jesús. Y por eso en Hechos, el capítulo 2 y el verso 37, dice cómo reaccionaron las personas que estaban escuchando a Pedro cuando les recriminó. Al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón, se entristecieron, se arrepintieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban presentes: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta que ellos hicieron al escuchar lo que Pedro les estaba diciendo, que por las acciones que ellos habían cometido, que ellos habían realizado, fue que llevaron a la crucifixión a nuestro Señor Jesús. Y por eso es que ellos le respondieron: ¿qué haremos? Luego en los versículos 40 y 41, Pedro les da la salida, les da la respuesta. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A pesar de haber sido reprendidos por Pedro acusándoles de matar a Jesús, ellos también podrían recibir el perdón de nuestro Dios. Además, algunos de estos conversos regresaron a sus lugares de origen. Y bien puede haber sido los fundadores desconocidos, o pueden haber sido los fundadores desconocidos de iglesias en ciudades como Damasco, Alejandría o aún la misma Roma. Este pasaje de la Biblia, donde predicaron el arrepentimiento y el perdón de los pecados, debería de motivarnos a cumplir nuestra misión. Es un pasaje en el cual las personas, aunque se les estaba acusando de lo que había ocurrido a nuestro Señor Jesús, ellos se contristaron en su corazón, ellos sintieron arrepentimiento y dijeron: ¿qué podemos hacer para remediar esa situación? Arrepentíos, se les dijo Pablo. Y se les ofreció, porque tuvieron un arrepentimiento de corazón, el perdón de nuestro Dios. Este pasaje, donde predicaron el arrepentimiento y el perdón de los pecados, nos tiene que motivar, como les mencionaba. Pero esta misión no hubiera sido posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús lo prometió y esa promesa se ha cumplido, porque Dios no es hombre para que mienta. Aún permanece con nosotros la presencia del Espíritu Santo para apoyarnos en nuestra misión, que aún sigue siendo la misma de antes. Esa misión que está vigente todavía: predicar las buenas nuevas de salvación. Todas aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesús. Joel 2:23 nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía al principio. Aquí está el cumplimiento de la primera parte de la profecía de Joel, la lluvia temprana. Es decir, por ejemplo, en Palestina, la lluvia temprana prepara el terreno para la siembra de la semilla. Y la lluvia tardía ayuda a madurar el grano para la siega, para cuando se va a recoger el fruto que ha dado lo que se sembró. Así la efusión temprana del Espíritu Santo preparó al mundo para la amplia siembra de la semilla del Evangelio. Y la efusión final
vendrá para madurar el dorado grano para la siega de la tierra. Para la siega de la tierra que Cristo dijo que es el fin del mundo. Esta mañana hay que hacer énfasis en algo muy importante. Antes que los apóstoles recibieran el bautismo del Espíritu, en la lluvia temprana, en el día de Pentecostés, todos ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Durante ese tiempo, ellos confesaron sus faltas, eliminaron las diferencias que existían. Eran seres humanos también, al igual que nosotros. Y al igual que nosotros también tenían diferencias con los discípulos o con otras personas. Renunciaron a sus ambiciones egoístas y a sus contenciones por la posición de poder. De modo que cuando llegó el tiempo de la efusión del Espíritu, estaban todos unánimes y listos para recibir, a fin de estar preparados para el derramamiento final del Espíritu Santo. De nosotros también debe quitarse de nuevo todo pecado y ambición egoísta. Y similarmente debe realizarse una obra de gracia en el corazón de los hijos de Dios. Así como lo hicieron los discípulos en aquel tiempo, que dejaron atrás el yo, confesaron sus faltas, eliminaron las diferencias con otro, con su prójimo, renunciaron a esas ambiciones egoístas, también usted y yo debemos hacerlo para estar preparados para el derramamiento final del Espíritu Santo. Si no es por gusto todo el trabajo que estamos realizando. Sí, somos humanos. Hay que pedirle la ayuda y la dirección a nuestro Dios para que nos ayude a ser humildes, para que nos quite el egoísmo de nuestra vida, para que eliminemos el yo. Y así, en el momento indicado, poder recibir ese Espíritu Santo, poder recibir el derramamiento del Espíritu. Ahora bien, esta misión no es más que la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Estos mensajes serán predicados bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Así como Pedro dijo en la parte final de Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación, el llamado del ángel en Apocalipsis 18:4 y 5 es similar, es parecido. Dice el verso 4 de Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia, en la página 196, nos dice lo siguiente. Bajo el derramamiento final del Espíritu Santo, se obrarán por los creyentes señales y prodigios. Y como en Pentecostés, miles se convertirán en un día. Los que a semejanza de los incrédulos judíos no presten atención a la invitación final del Evangelio, serán condenados a la destrucción. Las 7 últimas plagas los alcanzarán, así como la guerra, el hambre, la muerte y la destrucción sobrecogieron a los judíos que, al no creer en Cristo Jesús, no prestaron atención a su amonestación a huir y se encerraron en Jerusalén para su propia ruina. Los que presten atención a la amonestación y se aparten del pecado y de los pecadores, se van a salvar. Asimismo, nosotros hemos sido llamados para realizar esta obra. Pongamos nuestro corazón a disposición y permitamos que el Espíritu Santo nos utilice para cumplir esa misión.
Qué motivación más grande saber que se cumplió la lluvia temprana y que nosotros seremos los protagonistas cuando llegue el tiempo de la lluvia. Para finalizar, quiero compartir una lectura de Elena de White en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6 y la página 436, en el que nos dice lo siguiente: pronto se realizarán cambios importantes y rápidos y el pueblo de Dios debe de estar dotado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Con sabiduría celestial pueda hacer frente a las emergencias de esta época y hasta donde sea posible contrarrestar los movimientos desmoralizadores del mundo. Si la iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran, podrán tener luz para comprender y apreciar los movimientos del enemigo. El fin está cerca. Dios invita a la iglesia a poner en orden las cosas pendientes. Colaboradores de Dios, estáis facultados por el Señor para llevar a otros al reino. Habéis de ser los agentes vivos de Dios, conductos de luz para el mundo. Y en derredor vuestro hay ángeles del cielo, enviados por Cristo para sosteneros y fortaleceros mientras trabajáis por la salvación de las almas. ¿Qué es lo que debemos de hacer como discípulos? Dice, velar y orar. Porque de esa manera vamos a tener luz para comprender y contrarrestar los movimientos del enemigo. No es tiempo para dormir, mis queridos hermanos. Debemos actuar en armonía con el cielo para llegar al final de esta misión que se nos ha sido encomendada, sabiendo que al final la victoria ya está asegurada. Esta debe ser nuestra motivación para cumplir la misión. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este día. Y nos encontramos mañana acá, conectados con el cielo para un nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios. Hasta pronto.